¿Qué tal, amigos? Gracias por este contacto. Hoy nos acompaña en Noticiero Venevisión Edsel Moreno. Él es psicoterapeuta gestáltico. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Noticiero Venevisión Edsel. Ya más de un mes de cuarentena generalizada, no solamente acá en Venezuela, sino en muchas partes del mundo. Las personas han acatado bien esta cuarentena, han tomado las recomendaciones instadas por los organismos de seguridad para resguardarse. Sin embargo, justamente este miedo al contagio ha traído un fenómeno que la UNICEF, por ejemplo, denomina estigma social. ¿Cómo evitar ser discriminatorios con las personas que padecen pues de COVID-19 y también con el personal médico que les atiende? ¿De dónde surge este fenómeno? Bueno, realmente lo importante es mantenernos informados de manera acertada. Una de las cosas que también nos está afectando muchísimo, lo dice también la Organización Mundial de la Salud, es la infodemia, que puede ser tan terrible como la propia pandemia. Es decir, es la intoxicación de información, es la desvirtualización del proceso pandémico, que ciertamente es terrible, que ciertamente es inédito, sin duda para muchos de nosotros, para todo el planeta, habría que decir, pero que en tanto que tenemos la información acertada, la información adecuada, en tanto que no nos intoxicamos de información, podemos tratar a la pandemia, podemos tratar a la crisis en su justa medida. No se trata de paralizar nuestras vidas, no se trata de congelar todo lo que hacemos, sino de tomar, digamos, una serie de recomendaciones sanitarias y de seguridad para evitar contagiarnos en primer lugar, y para aquellas personas que ya están contagiadas, bueno, tener las medidas de seguridad sanitarias necesarias para que estas personas no contagien a otros. Pero también entender que esta es una enfermedad que tiene un porcentaje de mortalidad muy íntimo, muy pequeño. Lo que es exponencial y lo que es terrible es la forma como se propaga, es la forma como se contagia. Y eso es un poco lo que nos atemoriza, o mejor dicho, eso es lo que nos atemoriza. Nos enfrentamos a una situación completamente inédita en la vida del planeta, y estamos llamados precisamente a aprovechar esa situación como una manera de hacer los cambios, no solamente como sociedad, sino como familia, como individuo, que esta enfermedad, que esta crisis nos invita a hacer. Ahora, Edsel, ¿cómo pudiera afectar este tipo de comportamiento discriminatorio a un paciente de COVID-19 o al mismo personal médico que está en este momento pues poniendo su vida al servicio de los demás, como generalmente sucede? Claro, en tanto que se desvirtúa el proceso pandémico, en tanto que pensamos que esta enfermedad nos puede afectar de una manera desproporcionada, de una manera que realmente no lo es. Es decir, si nosotros tomamos nuestras medidas de seguridad, no tendríamos por qué temer contagiarnos, o no tendríamos por qué vernos afectados de la forma como a veces lo pensamos, como generamos expectativas catastróficas. Pero una vez que ya tenemos a alguien contagiado, pues bueno, lo importante es entender que esta persona, en primer lugar, está atravesando por una enfermedad que es circunstancial. Es decir, hay un porcentaje también muy importante de recuperación. Entonces, se trata de no hacer expectativas catastróficas sobre algo que en principio no está sucediendo en el momento. Si la persona está infectada, está contagiada, pero también tiene amplísimas probabilidades de curarse, amplísimas probabilidades de salir, de estar bien. Y bueno, en cuanto al personal médico, el personal que se encarga de atender esta situación, pues igual, protegerse, transmitir tranquilidad a la familia, de alguna manera hacerles ver con toda la información respectiva que si bien es cierto están tratando con una enfermedad que es terrible, pues no menos cierto es que si toman todas las medidas de seguridad que corresponden, no tendrían por qué verse afectados. Entonces, se trata de manejar la información en su justa medida, se trata de poner el énfasis también en aquellas noticias que son positivas, en esos procesos, por ejemplo, de recuperación. Ya en algunos países del mundo incluso ya se está hablando de ir flexibilizando las medidas de cuarentena. Ahora, Edsel, ¿cuáles son los términos que debemos evitar al referirnos a esta enfermedad? Bueno, fíjate, a propósito de la estigmatización y de lo que habla y del trabajo que desarrolló UNICEF, ¿no? En principio es no ver al enfermo como un condenado, porque allí es donde emerge esa etiqueta que termina siendo terrible, sino simplemente verlo como una persona que efectivamente está afectada por una enfermedad que tiene unas amplias posibilidades de recuperarse. En segundo lugar, no entender al enfermo como una persona como un número, ¿no? Como una estadística simplemente, como a veces lo vemos, sino que es un ser humano
que requiere apoyo emocional, que requiere afecto, que requiere seguridad, digamos, en cuanto al entorno familiar, en cuanto a las personas que están cerca. Claro, en la medida que veamos la situación desde esa perspectiva, por supuesto que el nivel de ansiedad, que el nivel de angustia va a ser mucho mayor, no solo para los enfermos, sino para aquellos que no están enfermos y terminan afectándose de alguna forma también importante, producto de la ansiedad y la angustia que produce el miedo a esta enfermedad, bueno, completamente inédita y desconocida para nosotros, para el planeta en general. Muchísimas gracias, Etzel, por acompañarnos en Noticiero Venevisión. Amigos, ahí tienen las recomendaciones para este tipo de casos. Esperamos que continúen resguardándose y recuerden que la mejor recomendación es quédate en casa.